Hola a todos, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí en nuestro canal. Yo soy Tu Nombre y hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, un tema que ha encendido las redes sociales y que nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Sí, hablo de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. ¿Hay amor en el aire? ¿Es solo una gran amistad? ¿O hay algo más que no estamos viendo? Prepárense porque hoy vamos a analizar, como verdaderos detectives del corazón, todas las señales, los gestos, las miradas y las pistas que nos indican que quizás, solo quizás, estemos ante el nacimiento de una historia de amor digna de una comedia romántica turca. Antes de empezar, quiero recordarles como siempre que si les gusta este tipo de contenido, donde analizamos las relaciones de sus celebridades favoritas, donde destapamos rumores y donde nos convertimos en los más perspicaces observadores, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De verdad, significa mucho para nosotros su apoyo, nos motiva a seguir investigando y trayéndoles lo último del mundo del espectáculo. Así que sin más preámbulos vamos a desentrañar el misterio de Can y de Mehmet. Desde que protagonizaron Erkencikus Pájaro Soñador, la química entre Can Yaman y Mehmet Özdemir fue innegable. No solo en pantalla donde sus personajes Candivit y Sanem nos cautivaron con su romance torbellino, sino también fuera de ella. Las entrevistas, los eventos, las fotos detrás de cámaras, todo parecía indicar que había una conexión especial entre ellos. Pero, ¿era solo profesionalismo y buena amistad, o había algo más? Para comprender la magnitud de este fenómeno, es fundamental retroceder un poco y analizar el contexto en el que surgió esta fascinación. Erkencikus no fue simplemente una serie de televisión exitosa, fue un fenómeno cultural que trascendió las fronteras de Turquía y cautivó a audiencias de todo el mundo. La serie catapultó a Can y Mehmet a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop y en objeto de deseo para millones de fans. La clave para entender lo que realmente pasa entre ellos reside en analizar las sutilezas, los pequeños detalles que a menudo pasan desapercibidos a simple vista. Empecemos por las miradas. ¿Han notado cómo se miran? No es una simple mirada casual de compañeros de trabajo. Hay una intensidad, una chispa, un brillo especial en sus ojos cuando se dirigen el uno al otro. Es como si existiera un código secreto, una conversación silenciosa que solo ellos pueden entender. Analicemos más a fondo estas miradas. No se trata únicamente de la dirección de sus ojos, sino de la duración, la intensidad y el contexto en el que se producen. En muchas entrevistas, por ejemplo, mientras uno está hablando, el otro lo observa atentamente con una expresión que va más allá del simple interés profesional. Se puede percibir admiración, complicidad e incluso un cierto grado de vulnerabilidad. Sus miradas se convierten en ventanas a sus almas, revelando emociones que las palabras no pueden expresar. Incluso en imágenes capturadas por paparazzi, donde la espontaneidad es la norma, estas miradas reveladoras persisten. Recuerdo una entrevista en particular, donde les preguntaron sobre su relación fuera de la pantalla. Mehmet, con una sonrisa pícara, respondió algo así como: Can es un gran amigo, nos llevamos muy bien y nos apoyamos mutuamente. Hasta ahí, todo normal. Pero luego Can la miró con una ternura que traspasaba la pantalla y añadió: Mehmet es una persona muy especial en mi vida. Es divertida, talentosa y siempre me hace reír. Esa mirada, ese especial en mi vida, amigos, eso no se dice así como así. Ahí hay algo más, estoy segura. Esta anécdota es un claro ejemplo de cómo los pequeños detalles pueden revelar mucho más de lo que se dice explícitamente. La respuesta de Mehmet es políticamente correcta, típica de una celebridad que busca mantener su vida privada bajo control. Sin embargo, la intervención de Can, con su mirada y su declaración de especial en mi vida, añade una capa de complejidad y ambigüedad que alimenta las especulaciones. Es evidente que existe un afecto profundo entre ellos, pero la naturaleza de ese afecto es lo que sigue siendo objeto de debate. Otra señal reveladora son los gestos. Can y Mehmet no se privan de tocarse, de abrazarse, de tomarse de la mano. No son gestos exagerados ni teatrales, sino pequeños toques sutiles que denotan cercanía y afecto. Por ejemplo, en varias ocasiones se les ha visto a Can rodeando con su brazo a Mehmet mientras caminaban juntos, o a Mehmet apoyando su cabeza en el hombro de Can durante alguna entrevista. Son detalles que demuestran una confianza y una comodidad que va más allá de una simple amistad. Profundicemos en el análisis de estos gestos.
No se trata simplemente de contacto físico, sino de la forma en que se produce ese contacto, la frecuencia C. O la que ocurre y la reacción de cada uno. Un abrazo, por ejemplo, puede ser un simple saludo o puede ser una muestra de consuelo y apoyo. La duración del abrazo, la intensidad del abrazo y la forma en que cada uno responde al abrazo pueden revelar mucho sobre la naturaleza de su relación. De manera similar, el hecho de que Demet se sienta cómoda apoyando su cabeza en el hombro de Can sugiere un nivel de confianza y cercanía que no se suele ver entre simples amigos. Además, no olvidemos las redes sociales. En el mundo actual, las redes sociales son un escaparate de nuestras vidas, y las celebridades no son la excepción. Can y Demet suelen interactuar en sus publicaciones, comentando, dándole me gusta y compartiendo contenido relacionado con el otro. Y aunque podrían argumentar que es simplemente una forma de apoyar el trabajo del otro, a veces sus comentarios son un poco más personales. Recuerdo una vez que Demet publicó una foto suya muy elegante y Can comentó, guapísima. Simple pero efectivo. El análisis de su actividad en redes sociales requiere un enfoque cuidadoso y objetivo. Es fácil caer en la trampa de interpretar cada me gusta y cada comentario como una señal de romance, pero es importante recordar que las celebridades utilizan las redes sociales como una herramienta de marketing y promoción. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta este factor, algunos de sus comentarios y publicaciones parecen ir más allá del simple apoyo profesional. El comentario de Can sobre la foto de Demet, por ejemplo, es un halago directo y personal que podría interpretarse como una muestra de admiración romántica. La frecuencia con la que interactúan en redes sociales, la naturaleza de sus comentarios y el tipo de contenido que comparten son factores que contribuyen a la especulación sobre su relación. Pero ojo, no todo es color de rosa. También ha habido momentos de tensión y rumores de distanciamiento entre ellos. Algunos medios de comunicación han especulado sobre posibles celos, malentendidos o incluso desacuerdos profesionales. Y es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y están constantemente bajo el escrutinio público. Sin embargo, incluso en esos momentos de supuesta tensión, siempre ha habido un denominador común, el respeto y la admiración mutua. Es importante reconocer que las relaciones, incluso las más sólidas, pueden enfrentar desafíos y momentos de tensión. La presión mediática, los compromisos profesionales y las diferencias personales pueden contribuir a malentendidos y conflictos. Los rumores de distanciamiento entre Can y Demet son una prueba de que su relación no es inmune a estos desafíos. Sin embargo, el hecho de que siempre hayan mantenido un respeto y una admiración mutua, incluso en medio de la controversia, sugiere que existe una base sólida para su relación. Incluso después de terminar Erkentzikos, la conexión entre Can y Demet no se desvaneció. Ambos siguieron caminos separados en sus carreras, pero siempre se mantuvieron en contacto, apoyándose mutuamente en sus nuevos proyectos. Y cada vez que se reencontraban en algún evento o entrega de premios, la química entre ellos volvía a encenderse, como si el tiempo no hubiera pasado. Este punto es crucial para entender la naturaleza de su relación. El hecho de que hayan mantenido el contacto y se hayan apoyado mutuamente incluso después de que su proyecto en común terminara demuestra que su vínculo va más allá de lo puramente profesional. La persistencia de la química entre ellos, incluso después de un tiempo separados, sugiere que existe una conexión profunda y duradera. Ahora, es importante ser realistas. Es posible que Can y Demet sean simplemente buenos amigos, que se quieran y se respeten, pero que no exista una atracción romántica entre ellos. Es una posibilidad que debemos tener en cuenta. Pero como diría un famoso detective, la evidencia circunstancial es muy poderosa. Y en este caso, la evidencia circunstancial apunta a que hay algo más que amistad. Debemos reconocer que la amistad es una forma de amor válida y significativa. Es posible que Can y Demet hayan desarrollado una amistad profunda y sincera que no necesita ser definida o validada por un romance. Sin embargo, la cantidad y la consistencia de la evidencia circunstancial que hemos analizado sugieren que existe una posibilidad real de que haya algo más que amistad entre ellos. Pensemos en las entrevistas conjuntas que han dado a lo largo de los años. La forma en que se complementan, cómo se interrumpen amablemente, cómo se ríen de los mismos chistes. Es una dinámica que solo se ve entre personas que se conocen muy bien y que se sienten cómodas el uno con el otro. Además, no podemos ignorar el lenguaje corporal. Los gestos, las miradas, la proximidad física, todo habla de una conexión profunda. El análisis de su dinámica en las entrevistas es fundamental.
La forma en que interactúan entre sí, la forma en que responden a las preguntas y la forma en que se apoyan mutuamente revelan mucho sobre la naturaleza de su relación. La risa compartida, las interrupciones amables y la complementación de las ideas sugieren un nivel de comodidad y entendimiento que no se ve a menudo entre simples compañeros de trabajo. El lenguaje corporal, por supuesto, es una herramienta poderosa para descifrar las emociones y los sentimientos. Los gestos sutiles, las miradas furtivas y la proximidad física pueden revelar mucho más de lo que se dice con palabras. También es importante tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, las relaciones son vistas de manera diferente a como se ven en Occidente. A menudo las relaciones de amistad son más intensas y cercanas, y es común que las personas se toquen y se abracen sin que eso signifique necesariamente que existe una atracción romántica. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta este factor cultural, la relación entre Can y Demet parece ir un paso más allá. El contexto cultural es un factor importante a considerar en cualquier análisis de relaciones. Las normas sociales y las costumbres culturales pueden influir en la forma en que las personas interactúan entre sí y en la forma en que expresan sus emociones. En Turquía, la amistad es valorada y celebrada, y es común ver muestras de afecto físico entre amigos del mismo sexo. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta estas normas culturales, la relación entre Can y Demet parece trascender los límites de una simple amistad. La intensidad de su conexión, la profundidad de sus miradas y la naturaleza de sus gestos sugieren que existe una atracción mutua que va más allá de la simple amistad. Además, no olvidemos que ambos son personas muy atractivas y exitosas. Es lógico que haya una atracción física entre ellos. Y aunque han sabido mantener su vida privada alejada del ojo público, es difícil creer que no haya habido momentos de duda o de cuestionamiento sobre sus sentimientos. La atracción física es un componente importante de muchas relaciones románticas. Es lógico que Can y Demet, siendo ambos personas atractivas y exitosas, sientan una atracción mutua. Sin embargo, la atracción física por sí sola no es suficiente para construir una relación duradera. Es necesario también una conexión emocional, intelectual y espiritual. La forma en que Can y Demet han manejado su vida privada sugiere que son conscientes de la presión mediática y que buscan proteger su relación de la intromisión del público. Es posible que hayan tenido momentos de duda o cuestionamiento sobre sus sentimientos, pero han sabido mantener la calma y la discreción. En los últimos meses, los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet han resurgido con fuerza. Algunos medios de comunicación han publicado fotos y vídeos de ellos juntos, en situaciones que sugieren que están pasando más tiempo a solas. También ha habido testimonios de personas cercanas a ellos que aseguran que están saliendo en secreto. Los rumores son una constante en el mundo del espectáculo. Es importante tomarlos con pinzas y no creer todo lo que se lee o se escucha. Sin embargo, la persistencia de los rumores sobre un posible romance entre Can y Demet, sumada a la evidencia circunstancial que hemos analizado, sugiere que podría haber algo de verdad en ellos. Las fotos y los vídeos que han publicado algunos medios de comunicación, así como los testimonios de personas cercanas a ellos, añaden una capa de complejidad a la historia y alimentan aún más las especulaciones. Por supuesto, debemos tomar estos rumores con pinzas. La prensa del corazón a menudo se alimenta de especulaciones y exageraciones, y es importante no creer todo lo que leemos. Sin embargo, la persistencia de los rumores, sumada a la evidencia circunstancial que hemos analizado, nos lleva a pensar que podría haber algo de verdad en ellos. Es fundamental mantener un escepticismo saludable al evaluar los rumores que circulan en la prensa del corazón. La exageración, la especulación y la invención son herramientas comunes en este tipo de periodismo. Sin embargo, la persistencia de los rumores, especialmente cuando se combinan con evidencia circunstancial, puede ser un indicio de que hay algo de verdad en la historia. Incluso si no están saliendo formalmente, es innegable que existe una conexión especial entre Can y Demet. Son almas gemelas, personas que se entienden y se apoyan mutuamente, y que comparten una pasión por su trabajo. Y aunque el futuro es incierto, y no sabemos si su relación evolucionará hacia algo más, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. La idea de las almas gemelas es atractiva y romántica. Sugiere que hay personas en el mundo que están destinadas a estar juntas. Si bien no hay evidencia científica que respalde la existencia de las almas gemelas, es innegable que algunas personas tienen una conexión especial y profunda que trasciende los límites de la amistad o el romance.
Es posible que Khan y Demet sean almas gemelas en el sentido de que se entienden y se apoyan mutuamente en un nivel profundo. Independientemente de si su relación evoluciona hacia algo más, lo importante es que ambos sean felices y que sigan persiguiendo sus sueños. Recordemos que el amor es un misterio, una fuerza poderosa que puede surgir en los lugares más inesperados. Y aunque no podemos predecir el futuro, podemos disfrutar del presente y seguir de cerca la historia de Khan y Demet, esperando que algún día nos sorprendan con una gran noticia. El amor es una fuerza compleja y misteriosa que no siempre se puede comprender o predecir. Puede surgir en los lugares más inesperados y puede tomar muchas formas diferentes. No podemos saber con certeza lo que el futuro le depara a Khan y Demet, pero podemos disfrutar del presente y seguir de cerca su historia, esperando que algún día nos sorprendan con una gran noticia. Y ahora, después de haber analizado todas las señales y las pistas, ¿cuál es mi veredicto? Pues bien, creo que hay razones para creer que existe una conexión especial entre Khan Yaman y Demet Özdemir. No puedo afirmar con certeza que estén enamorados, pero sí creo que hay una atracción mutua, una química innegable y un cariño profundo. Si su relación evolucionará hacia algo más, solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su amistad, de su talento y de su belleza, y soñando con un posible romance de cuento de hadas. Mi veredicto es cauteloso y optimista. Reconozco que no hay pruebas definitivas de un romance entre Khan y Demet, pero creo que la evidencia circunstancial sugiere que existe una conexión especial entre ellos. Hay una atracción mutua, una química innegable y un cariño profundo que podrían evolucionar hacia algo más. Sin embargo, el futuro es incierto y solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de su amistad, de su talento y de su belleza, y soñando con un posible romance de cuento de hadas. En resumen, hoy hemos explorado la dinámica entre Khan Yaman y Demet Özdemir, dos talentosas estrellas turcas cuya química tanto en pantalla como fuera de ella ha capturado la atención de muchos. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus interacciones en redes sociales y los rumores que circulan en la prensa del corazón. Si bien no podemos confirmar un romance, la evidencia sugiere una conexión especial y profunda entre ellos, dejando abierta la puerta a la posibilidad de algo más que una simple amistad. Gracias por acompañarme en esta investigación amorosa. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que les haya resultado entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Khan y Demet están enamorados? ¿O son simplemente buenos amigos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. ¿Cuál fue su señal favorita? ¿Cuál creen que es la más contundente? Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos analizando las relaciones de sus celebridades favoritas y destapando los secretos del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que el amor los encuentre.